Buen día. ¿Cómo están? ¿Todo en orden? Todo bien. Todo correcto. Disculpa. Tenés Hola chicos, liberen los micrófonos si quieren, ¿eh? ¿Alguien iba a hablar algo hoy de fianza? ¿Alguien era que se animaba a hablar de fianza? ¿Quién era? ¿Usted? Ah, Yo tengo con lo de mañana, tengo de sobra. ¿qué tenés Me voy a mañana? tengo que dar como dato. Ya lo preparé igual. ¿Cómo dato? Si vos me decís que tenés que... ¿Cómo dato? ¿Y no habíamos quedado que alguien se filmaba a alguien? ¿Por qué no activan las cámaras, chicos? Constanza, Josefina, Patricia, Nicolás, Facundo. Connie, ¿vos estás 2 veces? No. Ah, Es otra Constanza, pero yo me confundo. Escucho Constanza, por eso me puse Connie en está bien. realidad. Ah, perfecto, ahí está, ahí me gusta verlo. Bueno, chicos, vamos a hablar un poco del contrato de fianza. Nos quedan 2 clases en realidad, ¿no? Y temas por tratar un poco. Yo les había pedido que leyeran, ya vieron el contrato de fianza, estudiaron sobre el contrato de fianza. Habiliten si pueden, chicos, Patricia, Facundo. No estuve con el contrato de consumo porque ¿El qué? pensé que hoy teníamos eso. ¿Cómo? Estuve leyendo con... Júpiter se apareció. O sea, No, si vi quieren, membre. hablamos. Júpiter sujeto, se apareció predicado. Maxi, tenés el Maxi, micrófono abierto. tenés el micrófono. Perdón. No pasa nada. ¿Qué les iba a decir? Manuel, Patricia, Nicolás, Facundo, ¿no pueden habilitarse? Escúcheme, habíamos quedado que iban a estudiar el contrato de fianza para hoy, que íbamos a conversar sobre el contrato de fianza. La sinceridad de ustedes es lo que me interesa. ¿Lo vieron? ¿No lo vieron? ¿Quieren que desarrollemos todo el contrato en particular? ¿Quieren hacer preguntas? ¿Quieren que abordemos también contratos de consumo? Creo que... Yo lo vi y no me pareció tan difícil. Es muy llevadero. Mismo del código y el PowerPoint. Bueno, yo hice eso también, el PowerPoint y el código. Está bueno. Está bien. Hay algo... yo no voy a seguir el desarrollo del Power en particular, ¿no? Tengo el código un poco acá. Pero ahí le voy a marcar los temas que creo que son relevantes del contrato, como para poder comprenderlo. O sea, no es un contrato difícil, es un contrato particular, es un contrato principal, ¿no? Entre acreedor y fiador. Es principal en cuanto a contrato, a la formación de un contrato, pero siempre responde accesoriamente, cuando alguien responde accesoriamente por otro, es decir, cuando alguien se obliga por otro, ¿sí? Y en nombre de otro, ¿sí? Es decir, pero tiene una condicionalidad este contrato. ¿Por qué? Porque si bien surge un contrato de fianza, la operatividad del contrato no es de ejecución inmediata. No es un contrato donde, si bien hay un consentimiento contractual, cuando se hace operativo el contrato de fianza, cuando opera en sí mismo la fianza, cuando surge o deviene el incumplimiento del deudor principal. Es sujeto a condición. Esa es una de las partes. Está sujeto en alguna medida a una condición, a la condición de que el incumplimiento del deudor principal. Ustedes se preguntarán, pero bueno, pero si la fianza puede ser solidaria, ¿es así o no? Si están pensando, bueno, se constituye en fiador, codeudor, principal, pagador de todas las obligaciones del deudor en forma solidaria. ¿Es así o no? Ustedes van a ver que es muy habitual que surja una cláusula
Por ejemplo, en un contrato de locación, si han visto contratos de locación, ustedes fíjense que en un contrato de locación, si tuviéramos la oportunidad de analizar un contrato de locación, veríamos que dentro de ese contrato de locación hay 3 contratos, y no uno. Locación de inmueble me refiero. ¿Por qué? Porque en un contrato de locación de inmueble tenemos el contrato de locación, tenemos el contrato de depósito, cuando uno da una suma de depósito en garantía, y por otro lado está el contrato de la cláusula de garantía, la cláusula del fiador, de la locación, o el garante de la locación. Esa cláusula particular en un contrato de locación, no sé si han tenido oportunidad de ver alguna vez un contrato de estas características, esa cláusula en realidad es un contrato entre el locador y el fiador, o los fiadores. Esa cláusula en la locación, por ejemplo, o en otros contratos de obra, o en cualquier o en contrato de mutuo y demás, donde alguien se constituye en fiador de las obligaciones del deudor, y aun cuando se constituye en el principal pagador de esas obligaciones, la particularidad que tiene que es un contrato entre el acreedor y el fiador. El deudor principal no es parte del contrato de fianza. No suscribe el contrato de fianza. Ustedes me dirán, bueno, si miran el contrato de locación lo firman locador, locatario y fiador. Pero en realidad, inclusive esa cláusula de garantía de fianza de la locación, o la fianza, el contrato de garantía en una operación de locación de obra, o en un reconocimiento de deuda, o en un préstamo bancario, cuando alguien sale a afianzar las obligaciones de otro, en alguna medida son contratos autónomos, que dependen del cumplimiento o el incumplimiento del deudor principal. Esa es una de las características que tiene. Nos podemos preguntar, y bueno, pero cuando la fianza es solidaria, cuando el fiador se constituye solidariamente como codeudor del deudor principal, la característica que tiene es que sigue, no obstante, la solidaridad, que puede ser convenida, porque ustedes se recordarán que las obligaciones solidarias, cuando hay sujetos múltiples, la solidaridad puede ser legal o convencional. Cuando la fianza es legal, siempre hay solidaridad. Pero la particularidad que tiene, que antes se distinguía la fianza civil de la fianza comercial. ¿Por qué? Porque en la fianza civil siempre el fiador tenía los beneficios de ejecución y de dimisión, que ahora les voy a explicar, pero creo que tal vez ya los conocen. Cuando la fianza era comercial, el fiador renunciaba a los beneficios de ejecución y de división, y en alguna medida se convertía en fianzas solidarias. Pero hay un principio que es fundamental, que más allá de la solidaridad que se pueda pactar en un contrato de fianza, hay un elemento que es determinante, que la fianza siempre es subsidiaria. Ustedes van a ver en el programa, cuando se habla de subsidiariedad de la fianza, ¿saben lo que es la subsidiariedad de la fianza? Porque por más que sea solidaria, ¿recuerdan que las obligaciones solidarias que eran todos los deudores se obligaban por el todo del cumplimiento de la obligación? Total de la deuda. ¿Es así o no? Y el acreedor podía reclamarle el todo, el total de la obligación a cualquiera de los deudores solidarios. Pero la fianza, más allá de que se haya pactado la solidaridad, tiene carácter de subsidiario. ¿Saben qué significa eso? Pregunto. Ese secundario que es Que primero si paga el deudor, el responsable, Es que ya, más allá ya no hay fianza. de esa solidaridad, ustedes piensen en una obligación solidaria, el acreedor puede exigirle el cumplimiento del totum de la obligación a cualquiera de los deudores solidarios, ¿sí o no? A cualquiera de ellos. Después vendrán las acciones internas de regreso, se convierte en mancomunada, etcétera, etcétera. Pero la fianza, que sea subsidiaria, implica que más allá de que el fiador se haya puesto en el mismo rango que el deudor principal, el acreedor siempre debe citar primero al deudor principal. No puede ir directamente contra el fiador para reclamar el cumplimiento de la obligación del deudor principal. Por eso tiene esa particularidad que la fianza es subsidiaria. Es uno de los elementos
la distingue más allá de la solidaridad que se pueda haber pactado. No se puede demandar directamente al deudor principal en tanto y en cuanto no haya sido requerido previamente el cumplimiento de la obligación perdón, no se puede demandar al fiador en tanto y en cuanto no se haya requerido previamente al deudor principal el cumplimiento de la obligación que afianzó el fiador. ¿Está claro? Entonces, Eso es un artículo del código. una cosa es la fianza, hoy la fianza, sí, El beneficio de espérate exclusión que ya que te lo tiene digo. el 1583, que la No, pará. preguntó. Pero, esperen. Una cosa es el beneficio de exclusión y el de división de la fianza, y otra cosa es el principio de subsidiariedad de la fianza. ¿Está claro? La fianza, ustedes saben que hay distintos tipos de fianza. Puede ser legal, convencional o judicial, por un lado. Por otro lado, puede haber una fianza simple o una fianza solidaria. El hecho de que estemos frente a una fianza simple quiere decir de que el fiador tiene los beneficios de exclusión y de división. ¿Qué quiere decir esto? Que el acreedor principal, ante el cumplimiento de la obligación por parte del deudor, y goza el fiador de los beneficios de exclusión, previamente tiene que ir contra todos los bienes del deudor principal. Agotada la instancia de haber escutido todos los bienes del deudor principal y no haber podido, digamos, cubrir exigir el cumplimiento de la obligación, recién luego puede ir contra el fiador. Ese es el beneficio de el 1500, ¿cuánto dijimos? Acá está. 1586. El acreedor solo puede dirigir, sí, 1583, El acreedor solo puede dirigirse contra el fiador una vez que haya escutido los bienes del deudor. Escutir quiere decir de que haya procurado, ¿sí? Cobrarse sobre todo los bienes o el patrimonio del deudor principal, que es su garantía común. Si los bienes escutidos solo alcanzan para un pago parcial, el acreedor solo puede demandar al fiador por el saldo. ¿Está claro? Pero este beneficio de exclusión, en alguna medida, es un beneficio que goza el fiador en tanto y en cuanto se haya pactado una fianza simple. Si la fianza es solidaria, no goza del beneficio de exclusión el fiador. ¿Qué implica esto? El acreedor puede ir tanto contra los bienes del deudor principal como contra los bienes de ¿quién? Del fiador. ¿Está? Ese es el carácter típico de la fianza, comercial, que hoy prácticamente está unificado, ya no existe más ese distingo. Es decir, que las partes pueden pactar la fianza simple o solidaria. Pero, ¿qué otra particularidad tiene? Por eso les digo, estos beneficios de exclusión, el beneficio de división es cuando hay pluralidad de deudores y la obligación afianzada es divisible, ¿está claro? El fiador puede pedir la división de la fianza y que se le cobre su propia parte proporcional entre tantos codeudores existan. Pero estas características que tiene la fianza de división y de exclusión, ¿sí?, no la relevan del carácter subsidiario. ¿Por qué le digo? Porque el carácter subsidiario siempre se mantiene en la fianza. El acreedor principal no puede ir directamente contra el fiador, porque el fiador siempre se obliga accesoriamente por otro. Y como yo les dije anteriormente, una de las características que tiene este contrato es que la fianza se hace operativa ante el incumplimiento de la deuda o de la obligación afianzada, y no antes. ¿Está claro? En principio, las excepciones al beneficio de exclusión, ¿sí? Cuando renuncia al beneficio de exclusión,
¿sí? Cuando se ha presentado un concurso preventivo, cuando no puede ser demandado en el país o cuando la fianza es judicial. Esas son las excepciones al beneficio de juicio. En el viejo régimen del código anterior estaba fianza civil, fianza comercial. Fianza civil, principio general, siempre era simple. Los beneficios de discusión y de división, ¿sí?, se podían pactar, pero no le quitaba el carácter de fianza civil. Cuando hay O sea que tiene que ser por una obligación. O sea que debe ser una convencional simple para que el fiador goce del beneficio de exclusión, y si él asume una garantía de carácter solidario, como dice la venta, ya renuncia a esa posibilidad de que sus bienes queden Automáticamente, a los al deudor principal. conjuntamente con... Lo que no puede es, cuando ven los efectos, el acreedor principal ir directamente contra el fiador. Si antes no le requirió al deudor principal, le exigió el cumplimiento de la obligación, o si estamos en una situación de un reclamo judicial, no puede demandar directamente al fiador, tiene que demandar también al deudor principal. Y ante ese incumplimiento se hace efectiva la fianza. Por eso es lo que yo les hice hincapié cuando comenzamos la clase, en la característica que tiene este contrato, que en alguna medida está subordinado a una condición. ¿A qué condición? De que haya un incumplimiento del deudor. Profe, Tanto pero el importo no fiador, haya- Sí, el fiador sí puede cancelar la obligación y que se lo exija la otra parte. sí. El fiador puede cancelar voluntariamente la obligación y subrogarse en los derechos del acreedor, ¿sí?, y reclamarle luego al deudor principal lo que hubiera pagado, más los intereses y los daños que pueda haber padecido o haber sufrido a consecuencia de ello. Pero ese es una potestad que tiene el fiador. Lo que no puede el acreedor es ir directamente contra el fiador, incluyendo al deudor principal. Y esta imposibilidad que tiene el acreedor es lo que determina el carácter subsidiario de la fianza. Por eso hago hincapié en este concepto, porque no es lo mismo la solidaridad de la fianza, no releva el carácter subsidiario de esta figura. ¿Se entiende? Bien. Por ejemplo, efectos entre deudor y fiador, bueno, implica la subrogación. ¿Qué derechos tiene el fiador? El fiador tiene derecho a obtener el embargo de los bienes del deudor u otras garantías. Y le es demandado judicialmente el pago o vencida la obligación del deudor no la cumple, el deudor se ha obligado a liberarlo en un tiempo determinado, han transcurrido 5 años desde el otorgamiento de la fianza, excepto que la obligación afianzada tenga un plazo mayor, el deudor asume riesgos distintos a los propios del quiebro de los negocios. En estos casos, el efecto de la fianza es relativo. Igual, profe, no entiendo la finalidad de la fianza solidaria, porque, o sea, no sé cómo uno mismo, el que debe, puede ser fiador. No. ¿Y cómo es la fianza solidaria? La fianza solidaria es, en primer lugar, para que exista un contrato de fianza, ¿qué tiene que haber? Pregunto. Un incumplimiento. ¿Para qué haya un contrato de fianza? Ah, un contrato base. Para que Un se contrato celebre un base. Contrato preexistente donde se puede incumplir. Tiene que haber una obligación principal de otro, porque es cuando alguien se obliga accesoriamente por otro. Y en caso de incumplimiento de la obligación que asume el tercero, llamemos así, el deudor principal, ahí se hace operativo el contrato de fianza. Nosotros, por ejemplo, piensen en el contrato, define a pensar, ¿viste alguna vez un contrato de locación, Josefina? Sí, profe. ¿Viste la cláusula de fianza de garantía? ¿Viste la fianza, contrato, el fiador se constituye en deudor principal de todas las obligaciones del locatario? ¿Sí? Y dice que en caso de incumplimiento, el locador podrá exigirle el pago de los alquileres,
los daños, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí vamos. Ese contrato se celebra de fianza a partir del momento que nace la obligación principal. O bien puede celebrarse después de haberse nacido la obligación principal. El contrato ya tiene efectos válidos entre las partes. Pero la operatividad del contrato se va a hacer efectiva o las obligaciones del fiador van a surgir en tanto y en cuanto haya un incumplimiento de la obligación principal por parte del deudor. Si no, el contrato tiene una vida natural en tanto y en cuanto la obligación principal se cumpla naturalmente. Por eso hago hincapié en la circunstancia que les hablaba también de la subsidiariedad y de cómo es la dinámica del contrato de fianza. Lo que sí les digo, salir de fiadores es un gran riesgo. Y es un gran compromiso porque uno termina respondiendo por las obligaciones de otro. ¿Está? ¿Qué otra particularidad tiene este contrato? Que normalmente se pone, inclusive acá el código hoy habla, ¿sí?, del carácter de cuando alguien se obliga como principal pagador. El artículo 1591 dice: quien se obliga como principal pagador, aunque sea con la denominación de fiador, es considerado deudor solidario y su obligación se rige por las disposiciones aplicables a las obligaciones solidarias. ¿Qué es lo que pasaba normalmente? Y esto fue producto de una deformación del sistema en muchos casos. ¿Por qué? Porque si vos en un contrato de mutuo, ¿sí?, yo me constituyo en principal pagador, ¿sí?, en fiador solidario, liso, llano y principal pagador de todas las obligaciones del deudor, ¿sí?, en alguna medida, ¿qué estoy haciendo? Poniéndome en el rango de qué. Piensen. De deudor. O sea, Y son un deudor solidario contra el acreedor. Co-deudor solidario. Estás en la misma jerarquía del deudor principal. ¿Es lo que digo? Me constituyo un co-deudor solidario y principal pagador de todas las obligaciones del deudor. En realidad hay una fianza ahí. Si yo me estoy, por ejemplo, en un contrato de mutuo, en un contrato de préstamo de dinero, yo más que fiador soy codeudor. Me estoy convirtiendo en codeudor de la obligación principal. Por eso siempre, cuando veíamos en la parte general, en los contratos hay que hablar claro, claro loci, decían los italianos. Porque esa interpretación de la cláusula, o esos usos y costumbres que se ponían en esta cláusula, hubo una deformación de la figura. Entonces el contrato decía: bueno, pero si es codeudor, pero yo soy fiador, pero se constituyó un codeudor solidario y principal pagador de todas las obligaciones del deudor. En definitiva, está colocándose en el mismo rango del contrato. Si es un contrato de mutuo, en realidad son deudores, y ahí podemos hablar de beneficio de discusión y de división. No hay beneficio de discusión y de división. ¿Y es subsidiaria la fianza en ese caso? Y ahí lo discutimos, porque el deudor asumió el carácter de codeudor, en cuyo caso, desde el punto de vista de la interpretación de la figura y del contrato, en realidad no es un fiador, sino que es un codeudor solidario, y está en el mismo rango. Un locatario, un fiador de la locación, puede ser codeudor solidario, ¿sí?, y principal pagador de todas las obligaciones. Es discutible, porque no tiene el uso y goce de la cosa, porque él se obliga accesoriamente del cumplimiento del contrato principal. Podrá ser codeudor
en el sentido del pago de los alquileres, pero no le quita el carácter de subsidiariedad, en ese caso, al contrato de fianza. Pero en un contrato de mutuo, de préstamo de dinero, donde inclusive el objeto de la prestación es divisible, ¿sí? Tiene todas estas particularidades, bueno, en estos casos, he interpretado que el codeudor solidario y principal pagador se pone en el mismo rango que el deudor. Y ya no podemos hablar de una fianza, sino que hablamos de codeudor. Por eso habla el contrato, acá dice principal pagador. Porque si dijera codeudor, yo ya soy un deudor en el mismo rango que el deudor principal. ¿Está claro? ¿Alguna duda? No, es claro, es como que deja de ser la figura del fiador para convertirse en un deudor más, digamos, está en la misma altura. Es como que en cierto modo uno renuncia a una figura subsidiaria propiamente dada por el contrato para asumir una postura Totalmente. del deudor y poder ser el primero Total. o al mismo tiempo. Por ¿Qué eso codeudor? el fiador asume hasta la deuda, no más que esa deuda. Es que aparte igualmente, uno de los límites que tiene la fianza, el fiador no se puede a obligar más allá de la obligación principal o de lo que se hubiera obligado el deudor principal. Hay una particularidad ahora, que normalmente la fianza prescribe a los 5 años, pero se pueden hasta afianzar obligaciones futuras, no han nacido, cosa que antes no estaba regulado en el código. Era como en el caso, por ejemplo, ustedes van a ver que la hipoteca, el derecho real de garantía de hipoteca, surge como es una obligación de garantía, pero lo que pasa es que se da una garantía real. Acá estamos hablando de una garantía ¿de qué tipo? De tipo personal, donde uno se obliga personalmente con sus bienes y demás. Pero otro contrato de garantía es el contrato de hipoteca o el de prenda. Nada más que el derecho queda afectada, un derecho real, se reconoce un derecho real sobre la cosa al acreedor. Que en este caso puede ser el propio deudor que afiance en garantía del cumplimiento de una obligación con un bien propio y con la constitución de un derecho real. Pero eso ya lo van a ver en derechos reales y se van a divertir con ello bastante. En el caso de algo futuro, el fiador, ¿cómo sabe cuál es el tope al que se va, digamos, a fiar, justamente? Es que lo que pasa es que puede renunciar a la fianza a cualquier momento, al ser, digamos, está condicionada. Inclusive la fianza puede ser revocada. Una de las formas de extinción de la fianza, que habla ahora acá el código, dice la fianza se extingue de las siguientes causas. Por el hecho del acreedor no puede hacerse efectiva la subrogación del fiador en las garantías reales o privilegios que accedían al crédito al tiempo de la constitución de la fianza. Si se prorroga el plazo para el cumplimiento de la obligación garantizada sin consentimiento del fiador. Ahora les voy a hacer una mención a esto. Si transcurren 5 años desde el otorgamiento de la fianza general en garantía de obligaciones futuras y estas no han nacido. Si el acreedor no inicia una acción judicial contra el deudor entre los 60 días de haberse requerido por el fiador o deja de pedir la instancia. Este es un caso de caducidad. Pero quiero detenerme un minuto en el artículo 1596, en el inciso B, que es la prórroga del plazo para el cumplimiento de la obligación garantizada sin consentimiento del acreedor. Este artículo lo tenemos que relacionar con el artículo 1225 del Código, que está vinculado con la locación. ¿Por qué? Porque ustedes, cuando vimos locación de inmuebles, dijimos que los contratos de locación, sus modificaciones y prórrogas deben hacerse por escrito. Vencido el contrato de locación, si hubiera una prórroga del contrato de locación, la fianza también debe ser suscripta y prorrogada y
firmada, porque si no se extingue el contrato. Al 1225. Por eso, si la parte no extiende la fianza, se extingue. Extingue automáticamente. Se llama caducidad de la fianza. Claro, porque Las obligaciones del fiador cesan automáticamente al vencimiento del plazo, excepto la que derive de la no restitución en tiempo del inmueble. Se exige el consentimiento expreso del fiador para obligarse en la renovación o prórroga expresa o tácita una vez vencido el plazo del contrato de locación. Es nula toda disposición en contrario anticipada que extienda la fianza, sea simple o solidaria, como codeudor o principal pagador del contrato de locación original. Esta norma surgía, ¿por qué? Porque normalmente muchas veces se extinguía el contrato de fianza y se da lo que se llama la continuidad en la locación. Es decir, se vence el término de la locación, pero el locatario sigue en la ocupación del inmueble, continúa ocupándose el inmueble con plazo de locación vencido, pagando los alquileres, aceptando el locador el pago de los alquileres, ¿sí? Y el fiador mantenía el carácter de fiador de esa obligación afianzada. Bueno, se planteaba la discusión, que había la prórroga o la tácita reconducción del contrato de locación. No existe tácita reconducción de los contratos. No por eso mismo la ley, la 23.099, el código lo dice, toda renovación, modificación o prórroga del contrato de locación debe formalizarse por escrito. Y también la renovación de la fianza, implica la renovación de la fianza. Automáticamente, más allá de que haya una continuidad de la locación en un contrato vencido, la fianza automáticamente queda por imperio de este artículo. ¿Ah? Ahí entendí, gracias. ¿Alguna duda más? ¿Alguna O sea que debe pregunta? ser al momento de la renovación del contrato de locación, en ese momento se debe articular la nueva fianza o renovársela, y tiene que ser expresa, porque acá dice expresa y tácita. Tácita sería que la persona vaya. ¿Cómo puede ser que tácitamente se dé? ¿Cómo sería el ejemplo? Y que la acepte el fiador. Que el fiador acepte la continuidad del contrato de fianza. ¿Pero no sería ya expreso de esa manera? Y por ejemplo, Claro. no, pero le exijan el cumplimiento a él de la obligación y va a ser cumplan. Obligaciones de renuncie. Como si yo voy y pago una obligación que está prescripta, por ejemplo, sería el mismo caso. Por ejemplo. Bien, listo. Eso sería. Pero siempre, ojo, si el acreedor quiere hacer valer el contrato de fianza en un contrato de locación vencido, la única manera que puede hacer valer la renovación del contrato de fianza se firmó por escrito. ¿Se entiende? Si no está firmado por escrito por parte del fiador, no le puede exigir el cumplimiento de la fianza al locatario, al fiador del locatario, o hacer exigible esa fianza al fiador. Porque únicamente se requiere la forma escrita. Esta es una forma, en alguna medida, impuesta por la ley a este tipo de contratos, porque no vamos a ahondar demasiado en esto, pero lo que en una época existió lo que se llamaba la prórroga de los contratos de locación. Una especie de tácita reconducción si no se firmaba un nuevo contrato. Al vencimiento del contrato de la locación, había una continuidad en la locación por parte del locatario y locador. Se interpretaba antes, década del siglo pasado, de que había una tácita de reconducción del contrato. O sea que si el contrato era de 2 años, automáticamente continuaba el locatario en la locación, se extendía por otros 3 años más. Y en realidad no está permitida la tácita reconducción del contrato. No es operable esa circunstancia en los contratos de locación. Por eso la ley exige esa formalidad.
y te impone la formalidad escrita para hacer valer un contrato. Les quería mencionar otro de los temas, por ejemplo, me viene ahora, ¿no? Está mencionado con la locación, con los términos máximos y mínimos de la locación, y sobre todo en la locación de inmuebles. Ustedes saben que ahora por la nueva ley de alquileres, el plazo mínimo de la locación, ¿cuánto es? De 3 años. ¿Es así? Muy bien. Vencidos los 3 años, ¿puedo firmar un contrato con el locatario por un año? ¿Por un año y No. medio? No, porque el plazo mínimo son 3 No es años. válido, pues claro. En el público. ¿Toda la doctrina piensa lo mismo? Este auditorio que tengo enfrente a mí, ¿piensan lo mismo? Para mí está mal, pero yo Pero ¿no se podrían extender los efectos del contrato original un año más? ¿Una extensión de plazo? Pregunte, ¿Y no hacer un nuevo contrato? Esperen, vuelvo a la pregunta. Se vence el contrato de locación que suscribieron entre las partes. El 1 de noviembre venció el contrato y dijimos, bueno, vamos a un nuevo contrato por un año y medio más. ¿Puedo firmar un contrato por otro año y medio? Cuando la ley habla que el mínimo es de 3. Si conviene a las partes eso, Según una parte de la doctrina dice que no. Pero yo No, les digo orden público. Yo creo que sí. que el plazo a ver, ¿quién dijo eso? ¿Virginia? No. ¿Quién lo dijo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Claro que pueden. Claro que pueden. ¿Por qué? Porque Porque ya conviene entre las firmaron el partes. plazo mínimo. Ya está cumplido el plazo mínimo. El plazo Ya mínimo. cumplió el Ya se plazo cumplió de 3 mínimo. años. Claro. Pero Y, no es y nuevo podemos hacer. contrato. No, sí, pero mismo locador, mismo locatario y misma cosa arrendada. Entonces, podemos celebrar el contrato o prorrogar el mismo contrato o modificar parte de o hacer uno nuevo, pero por un plazo inferior, pero ya se cumplió el plazo mínimo de 3 años. Lo que no podría hacer es que si se activó el contrato de locación y aparece un nuevo locatario, firma un contrato por un año y medio. No, otro Pero nuevo si no, entre pero sí las- es el mismo. Ya que Sería una surgió el contrato prórroga. de locación, Claro, pero la prórroga no era por menos tiempo, o es por el tiempo que convengan las partes. Y pues ya si lo podés prorrogar por el tiempo que quieras. Obviamente que en la dinámica y en la práctica vos tenés el contrato de locación, se vence el contrato de locación, ¿y qué hacemos? ¿Vamos a firmar un nuevo contrato por un año y medio? ¿Vamos a pagar un nuevo sellado por el contrato del año y medio? Ah, ¿Vamos a incurrir en nuevos gastos? Por ahí hacemos una adenda y una prórroga del plazo del término de la locación. Y entonces el término lo podemos extender un año y medio o 2, pero ya se cumplió el mínimo de la locación, quiere decir. profe, tengo una consulta. Nada que ver Las sobre el cobro, las contrato de corro, estoy locación. muerto. en modo pandemia. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, ¿Se entiende? Por eso les digo, perdónenme chicos, por eso les digo siempre que tenemos que tratar de pensar al derecho. El mínimo entre las partes de la locación ya está cumplido. Entonces, o bien podemos tener la particularidad de querer hacer un contrato nuevo o la practicidad de hacer una modificación del contrato anterior. Pero tiene que ser Sí, decir, el mismo contrato que se prorroga. Si se cambia o se altera su esencia, ya no sería otro contrato. Es la pregunta que yo tengo. no, bueno, por supuesto, si seguís con la locación, por eso dije, el mismo sujeto. Si, por ejemplo, vos estás alquilando un contrato, un inmueble con destino de vivienda y luego lo modificás para un uso comercial, aunque sean las mismas partes y la misma cosa, ahí tenés que respetar el mínimo de 3 años. Pero ahí si sí. vos querés, tenés un contrato de locación, y vos celebrás un contrato de locación, vencido el término de la locación,
Decir, bueno, quiero un año y medio más quedarme. Firmo un nuevo contrato de locación por un año y medio más. Entre las mismas partes, con el mismo destino, el mismo fin, lo puedo celebrar porque ya está cumplido el mínimo de la ley. ¿Qué me querías preguntar, Josefina? Yo, no, es sobre el contrato de locación. ¿El ajuste anual que se plantea, se hace en base al calendario o se hace en base a, desde el momento de la creación del contrato, que pasa un año? Mira, la verdad, entiendo yo que va a ser el ajuste anual del contrato, no del año. O sea, tiene que transcurrir un año desde su creación, sin importar el Para mí, calendario. sí. Si celebra un contrato el 1 de noviembre del 2020, recién se va a poder ajustar, ¿sí?, a partir del 1 de noviembre del 2021. Al 31 de octubre del 2020 mantiene vigente el valor de la educación inicial, en base a los índices que se van a suministrar. Sí, sí, muchas gracias. No es por año calendario, sino por año de vida del contrato. Perfecto. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿Les queda alguna duda? ¿Eh? No, la verdad que se entendió todo. No. ¿Eh? Esto es Si estudiarlo. si el acreedor exige daños y perjuicios al deudor, el fiador no va a responder sobre ellos, ¿no? ¿Sí? Responde por También todas responde sobre ellos. por todas las obligaciones que hubieran del deudor principal. Y dentro de las obligaciones que tiene el deudor, acá ante el incumplimiento, ante el incumplimiento de la obligación, ¿sí?, se hace operativo todo el sistema de que el incumplimiento de las obligaciones se hace operativo. ¿Qué artículo del código? El Es 730. como si fuera el artículo 730. Y exigir el cumplimiento, y se hace operativo la posibilidad de resolución del contrato, de pedir el cumplimiento, la potestad que va a tener todo el sistema de, digamos, tuitivo para garantizar, digamos, al acreedor el cumplimiento de sus obligaciones. Vengamos que hoy en día el mayor negocio o el mejor negocio es ser demandado y no ser acreedor. Igual, por ejemplo, acá dice en el artículo Porque concepto, la realidad. ¿Eh? nada, que justo ¿Cómo, Martín, Juan? justo lo que preguntó José, dice, cuando en el caso, por ejemplo, de que el fiador o la obligación de incumplimiento del deudor afianzada era de entregar cosa cierta y solo puede cumplir personalmente por deudor, o de no hacer, el fiador solo está obligado a satisfacer los daños que resulten de su inejecución. O sea, ya en ese caso quedó obligado, cuando sea dineraria o sea de entregar a lo que el deudor pueda reponer de cosas exigibles ciertas, Va a tener que hacerse cargo siempre de ambas. más los daños y perjuicios. Perfecto. ¿Está? Porque es una derivación del incumplimiento propio de la obligación principal. ¿Está? ¿Alguna duda? ¿Se toma fideicomiso? ¿Fideicomiso? No. No, no me. ¿Y cómo No, va no, a ser no. la modalidad del parcial? Miren, lamentablemente le voy a hacer lo vamos a hacer como la vez pasada, por el campus, nada más que va a ser un poco más exigente la corrección, ¿sí? De la cantidad de preguntas, en vez de que se va a establecer un porcentaje mayor de La otra vez, ¿cuánto aprobación de había las sido? respuestas. 8 y algunas restaban. 10 creo y Que restaban 2 o 3. Eran 8 Pero bien. vamos a hacerlo así. A mí Eran 8 bien. lamentablemente no podemos tomar en oral. Si se habilitara, pero bueno, no se preocupen, las preguntas van a ser algo similar a la anterior, algunas van a restar. Lo ideal sería que estuviéramos tomando un examen presencial,
porque La realidad en es que alguna no, medida... la realidad es que tampoco se puede, más allá de que es buenísimo rendir oral, la realidad es que con toda esta virtualidad se hace muy difícil preparar, y con todo tan ajustado, preparar realmente un oral bueno. Yo también me puse a pensar, a mí me encantan los orales, y lo padezco el escrito, pero la verdad me doy cuenta que en cierto punto, porque es muy complicado preparar todo tan bien. Porque yo el año pasado preparaba para un oral, me sobraba tiempo, y este año no llego con las cosas. A Me mí falta. igual lo que me da pánico es la conectividad en dar un oral, porque es como que te condiciona mal. No, sí, miedo de que se Igual, tilde, queda igual para estos sospechoso, temas, problemas para de esto, audio, Eso no pasa. hay problema. para ¿Cómo, la, Josefina? que para estos temas de contratos está bueno el oral porque es muy del día, o sea, varios contratos son muy del día a día que podemos ver cosas que se dan en la práctica y que en realidad no están en la ley o así, está bueno para hablarlo. Es Pero bueno, sí. enriquecedor Es que, chicos, hablarlo. hay algo que les digo, lo reitero y no me canso, y discúlpenme que sea tan reiterativo y tan aburrido con esto. El código está acá, pero la lógica está acá. La lógica del pensamiento jurídico es lo que ustedes tienen que formarse a través del conocimiento, a través del estudio. Sí, pues podemos tomar un examen. A mí me preocupa de que en los exámenes virtuales, si tienen el código abierto, si no, y si miran para un costado, miran para el otro, que nos ha pasado. Y en definitiva, vos sabés, uno va a saber a través de las preguntas eh, si sabe o no conoce la materia. Yo Me preguntan, no me acuerdo todos los artículos del código. No, es difícil. considero Tengo que que tener el eso, código a mano, pero eso tiene que respecto. tener... Y yo hago mucho hincapié en la lógica del pensamiento. Ustedes Eso, estudien, por eso, por ejemplo, les hago hincapié, por ejemplo, que piensen los contratos. Que yo, por ejemplo, una pregunta, supongamos que estamos en un examen oral, digo, bueno, está bien, contrato de fianza, perfecto. ¿A partir de qué momento es operativo el contrato de fianza? Si vos no sabés que es un contrato que está subordinado al incumplimiento de la obligación del deudor, que es subsidiario, etcétera, etcétera, o cuándo surge la obligación, el contrato de fianza tiene, digamos, dos tiempos, están bien marcados. Te puedo preguntar, decime qué contrato, dame un ejemplo de un contrato donde la celebración y la ejecución difieren en el tiempo. fianza. Por ejemplo, te pregunto. Y hay Y otros vos más. te tenés que pensar y vos decís, bueno, ¿eh? Y hay otros más. ¿Qué? De tracto sucesivo que Un arranca montón. y durante el tiempo se vayan cumpliendo, en ocasiones uno. Sí, pero una cosa es por eso mismo, te pueden decir, bueno, un caso típico es el contrato de fianza. ¿Está claro? Una cosa, yo quedo obligado a partir de la celebración, pero recién se hace operativo, digamos, los efectos del contrato de la fianza, ¿a partir de qué momento? Del incumplimiento de la obligación del deudor principal. Otro Y contrato puede cualquiera que ser, y sea bueno, puede ser condicional. también un contrato totalmente, ¿ves? Un contrato que está sujeto a una condición, ¿sí? Por ejemplo, el contrato de que te alquilo el inmueble a partir del 1 de febrero. O venta de cosas futuras. Una venta de cosas futuras. Es decir, si uno sabe, lo que quiero es que aprendan a pensar. Y aprenden a pensar habiendo estudiado y conociendo, digamos, por eso a mí no me preocupa, inclusive tomar un examen a código abierto. Eso es lo que rescato de la virtualidad, porque Pero yo creo que antes quizás no tomaban mucho concepto muy puntual y como ahora tenemos todo a mano, nos toman más casos, más práctica. Y en realidad cuando llevemos la profesión a cabo vamos a tener todo a mano y nos van a dar casos. O sea que Es eso que vos lo creo podés que estudiar el tema en tu estudio sentado. Hay cosas que vos las podés volver a leer, hay cosas que no te vas a acordar.
y podés, digamos, más allá de lo procesal, que es lo básico del contrato, te puedes sentar a leer, puedes saberlo y armarlo y tener una guía. El tema es saber pensarlo, el tema es saber razonarlo, saber Sí, es entenderlo. la aplicación de los conceptos. Es importante estudiar conceptualmente porque si no después no lo sabés pensar, pero Bueno, eso la va de la mano. virtualidad. Eso es lo que Eso está la bueno virtualidad lo dio. de este método. No sé si Pero saben, chicos, una cosa, no solamente es con los contratos, es con el derecho. Sí, El ni derecho. hablar. Couture decía, Couture, están los 10 mandamientos de Couture, los tengo acá. Voy a mostrar porque. Ahí, ese es un cuadro que dice los 10 mandamientos de Couture. Si algún día tienen la ocurrencia de ponerse a leer los 10 mandamientos de Couture, que fue un protagonista uruguayo extraordinario, ¿sí? Lean los 10 mandamientos de Couture. Y van a ver, esos son los principios que nos van a regir como abogados. El derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Yo no todos aprender, el primer juez de los casos, el primer juez del derecho somos nosotros. Y en base a la lógica que tengamos, gusta aprender el derecho, la verdad, después todo el ejercicio, hablo en el ejercicio libre de la profesión, ¿no? Nunca estuve del otro lado. O sea que ni siquiera tengo la lógica del pensamiento el que imparte justicia. Eso habría que preguntarle a alguno que está del otro lado del mostrador. Pero en definitiva, la base del razonamiento siempre es el mismo. Lo tenemos, el conocimiento lo tenemos a través de los libros. Bueno, le robaste. escúchenme, ¿qué otra cosa? Hoy nuestra última la clase frase, no. Ah, la frase ¿Qué? la frase pensé que era de tu autoría, ahora me doy cuenta que es usurpada. La del derecho se No, estudiando, pero es se muy- está pensando. no lo sé. es Yo conocida siempre, la frase. Bueno, ya sé, pero yo sé la teoría. siempre. Bueno, vos decís, gracias por ponerme en la misma rango y jerarquía de Couture, pero no, Couture la pasaba estudiando, se la pasaba, yo apenas puedo pensar ahora. Escúchenme una cosa, ¿qué les iba a decir? Quedan una o dos clases, creo que quedan. Queda mañana. No, ¿Por qué si rendimos el 9, ¿por qué queda? Por eso preguntaba. Que rendimos el 9, falta un montón. La semana Queda que viene una es primero. La semana. semana que viene ya es 3. 2 semanas. Primero. 2 semanas. Quedan 2 o 3 Esperen. contratos por ver, creo. A ver. Quedan pocos. Sí. Queda a ver, comodato, Contratos de consumo, consumo. Depósito, fianza, aleatorios y profesiones. ¿Hoy qué viste, Elena? ¿Cómo? ¿Hoy qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Cómo que Depósito, fianza. No, no, perdón. Es verdad, no dije nada. Me quedé con el otro, con el de comodato en la cabeza. Bueno, pero escúchenme una cosa. Comodato es un contrato. Comodato simple lo y va a dar Juan como dato. es corto Bueno, y son yo 5 no les ofrecí que dieran. Dependemos de vos, Juan, ¿eh? Sí, pero La lo semana que ofreció la profesora, no me acuerdo el nombre. Yo les ofrecí, pero no me dieron. A mí Caso, me agarró Cristina y me dijo, vos tenés que dar comodato, alguien que dé algo, por favor, así que yo me subí. Como que nos insistió mucho y él dijo, bueno, está bien yo porque veía que nadie quería. Estaba así como, Si bueno, alguien quiere, yo a mí lo que me gusta que. igual me gusta Escuchen. la experiencia, está bueno. Nunca he Claro, la vivido así. semana que viene vamos a ver contratos de consumo. ¿Sí? Vamos a hablar sobre el contrato de consumo. Si alguien quiere preparar contrato de consumo, que es algo que después la van a ver en una materia particular, pero si vamos a ver las características del contrato de consumo y demás, si alguien quiere hablar del contrato de consumo, le doy la libertad para que lo haga. Porque nos quedan contratos de consumo, nos quedan creo que contratos atípicos. A ver, un minuto. Aleatorios. Yo estoy entrando. ¿Cuál? Pero... A mí me daba cosa por el tema de que rindo penal el lunes, entonces como que preparar algo para esta semana me parecía imposible.
Imposible. Sí, pero acá chicos no tienen que tener. Ah, bueno, pero no tienen que. Está, La semana que viene. Esperen, con- el lunes 30 van a haber aleatorios. Conmigo el miércoles 2. Ajá, Típicos. el miércoles que viene, que es 2 de diciembre. En realidad está típicos, pero vamos a ver, les explico. Tanto contrato de consumo como atípicos, en alguna medida están relacionados, estrechamente vinculados unos con otros. ¿Está claro? Porque los atípicos, tarjeta de crédito, bueno, contrato de garage, responsabilidad de los contratos de transporte, factoring, leasing, fideicomiso, eso no lo vamos a tomar porque lo ven en comercial. De régimen jurídico, las profesiones liberales hablamos la clase pasada. ¿Bien? Hay un artículo mío, que no sé si está o no, está publicado en la ley sobre el régimen jurídico de las profesiones liberales, un artículo viejo en la época que yo estaba medio loco y escribía algo. Pero creo que está, ¿no? En el campus publicado eso, el régimen jurídico, hay un PowerPoint. Pero vamos a hablar la clase próxima de contratos, digamos, de atípicos y contratos de consumo y relacionarlos unos con otros. Si alguien quiere hablar de contrato de consumo, buenísimo. Si podemos dialogar y trabajar de esta manera, a mí me encanta. Y la verdad que me gusta construir una clase de la manera que lo hago con ustedes. Porque lo veo que se preocupan y que, bueno, el tema pasa para que ustedes me exijan a mí, dándome y que yo les pueda clarificar los conceptos de lo que han visto. Eso es lo esencial para mí. Así que nos vamos a ver la clase próxima y vamos a ver contratos de consumo y atípicos en las particularidades de lo importante que yo considero. Pero contratos de consumo es importante, porque quiero que nos planteemos qué particularidad tiene el contrato de consumo dentro del sistema de los contratos en general o la teoría general del contrato. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren preguntarme algo? Yo estoy tranquilo para el examen. ¿Alguna duda? Quedó todo claro. Bueno, Nicolás, no sé qué hace, es fantasma Benito. Patricia también, Patricio Bépoli también. Facundo y Manuel Díaz. Escúcheme, bueno, no sé, si no hay ninguna inquietud en particular, seguimos adelante y nos vemos el miércoles, ¿les parece? Dale, muchas gracias, profe. Hasta el Bien, bueno, miércoles. nos vemos. Adiós. Buen fin de semana. Buen fin de Igualmente. semana. Chao, chicos, a todos. Igualmente. Chao. Gracias, profe. Buen fin de.